¿Sabes cuál es la mayor diferencia entre un jugador que se esconde y otro que pide el balón? No, no es la técnica, ni el físico, ni siquiera el talento. Es la confianza. Pero aquí viene lo importante. La confianza no aparece porque sí. Hay que construirla. Yo os voy a explicar la rueda que, bajo mi opinión, hace que un jugador juegue con personalidad y pueda sacar su mejor versión. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy quiero hablar sobre un tema que hablé el otro día en Instagram, que es la rueda que todo futbolista tiene que tener en mente. Porque básicamente es muy importante lo que os voy a contar, porque a raíz de ahí puedes sacar de verdad tu mejor versión, porque muchos jugadores quieren jugar con confianza, quieren jugar con personalidad, pero primero tienes que tener unas cosas claras, unos conceptos básicos, y a raíz de ahí pues ya trabajar y construir esa confianza y esa personalidad que para mí es tan necesaria para jugar al fútbol. Muchos jugadores empiezan por el final, ¿no? Quieren tener esa confianza, esa personalidad, liderar al equipo, pero tenéis que tener una cosa clara. Al final la confianza, la personalidad no es el punto de partida. La confianza, la personalidad es la consecuencia de haber trabajado muchas cosas antes, porque al final la confianza no se busca, la confianza se gana. Y quiero empezar hablando sobre algo que realmente nadie trabaja ni nadie te enseña, que es el conocimiento del jugador, tu propio conocimiento. Al final tienes que conocerte, tienes que saber tus virtudes, tus puntos débiles, tus puntos fuertes, qué conceptos dominan más, para así poder trabajarte y poder sacar tu mejor versión, porque si no sabes el jugador que eres, ¿cómo vas a sacar tu mejor versión? Muchos jugadores quieren parecerse a otros, quieren tener otras cualidades, pero al final una cosa que tenéis clara es que sois el jugador que sois y de ahí pues se puede mejorar evidentemente, pero sois el tipo de jugador que sois y a raíz de ahí tenéis que trabajar todo lo demás. Y un ejemplo que me gusta poner mucho es Yené del Getafe, ¿no? Un jugador que desde el respeto, desde toda la admiración posible, es el peor jugador que he visto en primera división y lleva ya 7 años como futbolista profesional. ¿Y por qué? Por esto, por lo que estamos hablando. Al final él se conoce, sabe sus fortalezas, sabe sus debilidades. Evidentemente el concepto del equipo le ayuda bastante, pienso yo. Pero bueno, el tío está ahí, lleva ya 7 o 8 años en primera división y un pase de 6-7 metros no lo sabe dar, pero sabe sus fortalezas, las conoce a la perfección y trabaja sobre eso y al final intenta maximizar sus fortalezas para intentar minimizar sus debilidades. Y para mí es un ejemplo clarísimo de cómo tiene que conocerse un jugador. Porque una cosa tenéis que tener muy clara: no podéis jugar con confianza si no sabéis el tipo de jugador que sois. Y bueno, ya hemos hablado del primer concepto que tenéis que tener claro, que es conoceros a vosotros mismos, y el segundo concepto que va entrelazado también es entender el juego. Al final tenéis que entender que yo hablo sobre todo para centrocampistas, que son las posiciones que he jugado yo: medio centro, interior, media punta. Y en esas posiciones tenéis que entender el juego y tenéis que pensar mucho y muy bien. Al final tenéis que entender los espacios, tenéis que saber lo que pide la acción, tenéis que saber cuándo acelerar, cuándo parar la jugada, saber llevar el ritmo del partido, mirar siempre antes de recibir, intentaros anticipar a todo lo que pueda pasar, ¿no? Porque si pensáis las cosas y las intuís antes que los demás, al final tenéis ese segundo o esos 2 segundos de ventaja, que como digo muchas veces, en el fútbol es un mundo, y con ese segundo o esos 2 segundos de ventaja podéis jugar con más calma, con más tranquilidad, y lo más importante, saber la acción que vais a hacer antes de que pase, que eso para mí es esencial en un centrocampista, porque jugando en el medio campo evidentemente hay más jugadores, tienen menos tiempo para pensar y para actuar. Entonces, si consigues esa pequeña ventaja, tienes mucho ganado sobre los demás, porque cuando entiendes el juego todo deja de parecer tan rápido. Al final, cuando entiendes lo que va a pasar, vas por delante de los demás, sabes lo que vas a hacer antes de recibir, sabes que cuando vas a recibir dónde está el espacio. Al final, esa pequeña ventaja es un mundo que te permite jugar con más tranquilidad, con más calma, y sobre todo tener esa pequeña ventaja que te hace pues, jugar con más calma, con más tranquilidad, y tener esos 2 segundos de ventaja sobre el resto, que es lo que te hace pues, que puedas controlar mejor, dar un pase mejor, o saber lo que necesita la jugada en cada momento. Y ahora viene para mí la parte más importante del vídeo, que quiero que entendáis y quiero que os metáis en la cabeza a fuego, porque para mí esto es una cosa básica y que vais a mejorar un montón si hacéis esto. Al final, lo que hemos estado hablando, al final es una rueda. Cuanto más te conoces, cuanto más entiendes mejor el juego, más confianza vas a tener, porque es
Es una cosa muy simple y muy básica. Es como cuando vas a un examen, por ejemplo, y sabes que has estudiado, sabes lo que puede entrar en el examen, vas con mucha más tranquilidad, vas sabiendo las cosas claras y al final esa es la sensación que tenéis que tener cuando vais a jugar un partido. Y al final es lo que explico de la rueda. Os conocéis vosotros, conocéis el juego, lo que necesita vuestra posición, lo que demanda, lo que tenéis que hacer para recibir mejor, para saber los espacios, todas esas cosas, al final van a hacer que jueguen con más confianza. Juegues con más confianza, que sepas lo que tienes que hacer en cada momento, que no tengas que estar pensando todo el rato, y eso es lo que te va a dar esa pequeña ventaja y que puedas hacer las cosas que tienes que hacer. Evidentemente luego puede salir bien o puede salir mal. Al final es fútbol y en el fútbol hay errores como todo en la vida, pero en eso nos tenéis que centrar. Al final si tú fallas un pase pero sabes que el pase iba ahí, lo que pasa es que le has dado con la trócola, pues al final pues son cosas que pueden pasar. Pero es lo que os comento, os conocéis vosotros, conocéis el juego, ganáis esa confianza porque ya sabéis lo que tenéis que hacer, ya sabéis vuestras cualidades, vuestras condiciones y sabéis lo que tenéis que hacer condicionado por esas características. Y al final, cuando coges esa confianza, vas cogiendo confianza, al final, ¿qué aparece? La personalidad, que es una cosa que hablo tanto y me parece que es muy importante. Al final, tú cuando coges personalidad, ¿por qué es? Porque sabes el jugador que eres, entiendes lo que tienes que hacer y tienes la confianza suficiente para hacerlo. Y al final es cuando sacas ese jugador o esa mejor versión de ti, que es lo que te hace pues dar tu máximo potencial y poder aspirar a más cosas. Al final es lo que os comento, es que es una rueda, es que para mí no hay otra explicación y para mí es súper simple. Pero claro, ¿qué pasa? Que nadie os lo trabaja, nadie os lo enseña, nadie os lo dice y al final pues es complicado entenderlo. Pero es que es eso, os entendéis mejor vosotros, entendéis mejor el juego, cogéis esa confianza, vais haciendo, hasta que al final pues sale esa personalidad de decir, dámela a mí, que yo sé lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y por qué lo tengo que hacer. Evidentemente, vuelvo a repetir, que pueden pasar muchas cosas, no os puede salir bien, os puede salir mal, pero son cosas que las tenéis claras y cuando tienes algo claro, pues aunque falles lo vas a volver a intentar porque sabes que es por ahí, sabes que tienes que ir por ahí, sabes que tienes que hacer eso. Luego el resultado, pues pueden pasar miles de cosas, como os digo, que pueden variar, pero os tenéis que centrar en eso, en saber lo que tenéis que hacer, con vuestras características, con vuestra posición, y al final, pues eso es una rueda que se va generando y se va retroalimentando cada vez más. Porque es lo que comento, cuanto mejor juegas, más información tienes sobre ti, más entiendes, más confianza ganas y al final cuando pasa todo eso, coges esa personalidad necesaria para dominar el partido, para influir realmente lo que tienes que influir en el partido, en esas posiciones que son tan importantes en el medio del campo y al final es una rueda que nunca para. Pero claro, en esta rueda, pues con lo que me encuentro hablando con jugadores y padres, casi siempre faltan una o dos piezas. Entonces tenéis que entender que si no os entendéis como jugadores, ¿qué hacéis? Pues os copiáis a otros, miráis lo que hacen otros y al final tenéis que entender que eso no lo podéis hacer porque cada uno tiene sus características y si copias a otro ya no estás haciendo lo que tú mejor sabes hacer o lo que tú mejor puedes hacer. Entonces ya estás perdiendo mucho potencial del que tienes. Y si no te conoces como jugador también, pues dudas constantemente, ¿no? Si eres un jugador que no eres muy rápido, te la tiras en largo cada vez y la pierdes, pues al final dudas de si eres bueno, si lo que haces está bien, si un millón de cosas. Al final esas dudas muchas veces vienen por no conocerte a ti. Ostras, si no eres un jugador rápido, no vayas al espacio. Si eres un jugador rápido y te cuesta más recibir el balón al pie, ves al espacio y no vengas tanto al pie. Son cosas lógicas, pero claro, es lo que os digo. Nadie os lo enseña, nadie os lo dice, nadie os dice que os conozcáis primero. ¿Qué jugador eres? ¿Qué tipo de jugador eres? Y a raíz de ahí, pues tienes que empezar a trabajar todo lo demás. Luego, seguidamente, si no entiendes el juego, ¿qué pasa? Que vas tarde, fallas constantemente, tomas malas decisiones. ¿Y eso qué hace? Que no tengas confianza, que te escondas, que no quieras arriesgar, que quieras jugar fácil, que te escondas detrás del defensa y al final en esas posiciones no os podéis esconder. Hay una frase que he escuchado bastante durante estos años en el fútbol y es: dime qué centro del campo tienes y te diré cómo juegas. Y es que eso es lo que tenéis que ver, que un jugador de medio campo no se puede esconder nunca, porque es el que tiene que manejar al equipo, el que tiene que llevar el ritmo, el que tiene que hacer que el equipo juegue. Y también todo esto pues acaba pues que no tengas esa personalidad de que el partido decida por ti, que tú no domines el partido, que tú no estés en el partido, que
que el partido decida por ti y así pues es imposible sacar tu mejor versión y sacar todo ese potencial que tienes verdaderamente dentro. Y también quiero deciros algo muy importante, que hace un tiempo hice un vídeo en Instagram, pero es hablar sobre la personalidad. La personalidad no es empezar a chillar, empezar a meter la bronca a tus compañeros, pegar patadas sin sentido. Eso para la grada y para la tribuna pues puede servir, pero vamos, bajo mi punto de vista eso no sirve para nada. Personalidad es un jugador que el partido se pone difícil, el partido se pone duro y el tío está ahí pidiendo todo el rato el balón, intentándolo. Aunque no le salga bien las cosas, lo sigue intentando porque tiene esa confianza y tiene esos conceptos claros que tiene que hacer. Puede fallar o no puede fallar, pero el tío está ahí pidiéndola, intentándola, ayudando a sus compañeros. Eso es tener personalidad, no pegar patadas sin sentido y empezar a chillar ahí como si no hubieran mañana. Y tener personalidad es eso, es pedirla constantemente, tomar decisiones, arriesgar. Es decir, dámela a mí que yo soy el que tiene que jugar. Y si te tienes que cagar en la madre de alguno, como yo hacía algunas veces, y le digo a los jugadores, te cagas en la madre de alguno, no pasa nada. La siguiente pelota me la das a mí, que yo soy el que tiene que actuar, el que tiene que tomar responsabilidad. Y al final es lo que os comento, muchos jugadores empiezan siempre por el final. Empiezan siempre por buscar la confianza, pero es lo que os digo, la confianza aparece cuando te conoces a ti, cuando entiendes el juego, aparece esa confianza. Y cuando aparece esa confianza y lo intentas y cada vez vas mejor, te vas conociendo, te vas conociendo lo que haces mejor o cómo te salen las cosas y todo eso, ahí es cuando aparece la personalidad. Es lo que os digo, es una rueda que no tiene fin, pero claro, tienes que tener los 4 conceptos claros. Al final te tienes que conocer el juego, a partir de ahí desarrollarás confianza y cuando desarrolles confianza, que vayas haciendo las cosas repetidamente y te salgan saliendo, te va a salir esa personalidad que vuelvo a repetir y sé que soy muy pesado, pero es que es tan importante tener esa personalidad en el fútbol, tan importante el decir, me da igual todo, en el buen sentido. Dame el balón, que si lo pierdo 8 veces la voy a pedir 9 veces. Que el partido se pone complicado, tengo que tirar del carro, tiro del carro. Que tengo que cagar en tu madre, pues no pasarme el balón, me cago en tu madre. Eso es tener personalidad. Y quiero que os quedéis con esta frase que para mí es súper importante y os la voy a leer porque la tengo ahí apuntada, ¿vale? Cuando te conoces como jugador y entiendes el juego, la confianza deja de ser una casualidad y se convierte en una consecuencia. Y cuando aparece esa confianza, también aparece la personalidad necesaria para jugar al fútbol. Eso lo tenéis que grabar, pero vamos, como si os lo ponéis encima de la cama, en un cuadro. Eso lo tenéis que grabar, porque no hay otra opción, tiene que ser así y es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado este vídeo, si os ha hecho pensar un poco diferente a todo lo que veis y todo lo que escucháis por ahí, os agradecería que me dejarais un like y os suscribierais para que poco a poco vayamos creciendo y vaya creciendo esto, que al final es una forma de pensar, yo entiendo que es muy diferente de lo que hay por ahí, de lo que se enseña por ahí, pero es que para mí es la única manera de entender el fútbol y es como lo veo, como me lo han enseñado y como lo he vivido siempre. Y nada, si queréis seguirme más y ver más contenido que voy subiendo, tenéis mi Instagram, AntonioVela31, desde ahí voy subiendo también más vídeos y historias y eso. Y bueno, si queréis dar un paso más, si queréis trabajar conmigo, escribirme por mensaje directo por Instagram. Vemos vuestra situación, en cómo os encontráis, cómo se encuentra vuestro hijo, en qué punto. Y a raíz de ahí pues ya diseñamos un plan para trabajar y para que saque esa versión que tiene dentro que a veces pues cuesta sacar porque estas cosas no las enseñan y al final pienso que son cosas muy importantes que todo jugador tiene que tener claro y todo jugador tiene que saber. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.